Un cordial y afectuoso saludo a todos nuestros hermanos y amigos que hoy nos están visitando y viendo a través de este canal de YouTube, La Palabra del Señor. Este es un canal de la Iglesia Remanente Metodista Pentecostal. Ahora vamos a dar inicio a este servicio y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar a orar para que podamos estar en comunión todos y escuchar palabra de Dios. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo Señor, agradecemos, mi Dios, tu gran bondad, tu misericordia, porque tú has sido bueno. Durante todo el transcurso de esta semana, Señor, tú nos has dado vida, salud, alimento y agradecemos esa gran bondad. Y ahora, Señor, queremos estar dispuestos y quedar sometidos, Señor, a tu palabra, para que tu palabra haga vida en nuestro corazón. Quizás una frase o una sola palabra que llegue a cada alma, a cada corazón, pueda cambiar la vida de un ser, de una persona, y que pueda tomar ese camino que necesitamos, Señor, para poder alcanzar tu salvación. Agradecemos esta oportunidad, Señor, y permítanos tenerlo a todos en completa unión y armonía, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, la palabra de nuestro Señor está en el libro de San Mateo capítulo 8, San Mateo capítulo 8, de los versículos 18 al 22 inclusive. Del versículo 18 al 22 inclusive. Le vamos a dar lectura a su santa palabra y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por título Los que querían seguir a Cristo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé la gracia, la sabiduría, sobre todo a este vasito, para que pueda hablar unas palabras de esta santa palabra de Dios. Amén. Bien. Lleva por título este mensaje: ¿qué significa? Una gran interrogante. ¿Qué significa seguir a Cristo? Amén. Así que pongamos mucha atención, porque algo el Señor nos va a decir, algo el Señor nos va a hablar, y es muy importante que estemos atentos. Bien. Estaba preparándose nuestro Señor Jesucristo para cruzar el mar de Galilea de Capernaum, ¿sí? A la otra orilla estaba un confiado escriba que se adelantó y dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué bonita frase escuchar, ¿cierto?, de algún hermano, en este caso, de esta historia, donde demostraba, ¿cierto?, ese interés de poder seguir a Cristo. A través de sus palabras, él se comprometió a seguirle todo el camino, ¿sí? El Señor le respondió haciendo un verdadero reto, un desafío muy grande para que se diera cuenta del cual el costo de seguir a Cristo. Hay personas que no lo tienen claro. Hay personas que pueden decir: seguir a Cristo es fácil. Y aquí vamos a poder entender y escuchar qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Dijo nuestro Señor Jesucristo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, no tiene dónde recostar su cabeza. Esto se traduce en el verdadero seguidor de Cristo, a que debe vivir una vida de negociación propia, de negación propia. Nos tenemos que negar a muchas cosas. Hay muchas cosas que nos deleitan, nos generan placer, pero si queremos seguir a Cristo, debemos muchas veces abandonar, dejar de lado esas cosas para seguir a quien nos otorga la salvación, a Cristo el Señor. Todos sabemos que nuestro Señor fue carpintero, en cambio partió su ministerio. Cuando Él partió su ministerio, no tenía un hogar propio. Habían hogares que lo recibían, ¿cierto?, le daban esta acogida, y generalmente tenía un lugar donde dormir, porque sabía muchos que quien visitaba ese hogar era Cristo el Señor. El verdadero sentido de su palabra siempre fue llevar el Evangelio de salvación.
que también el Señor a nosotros nos invita y tenemos una ordenanza de predicar el Evangelio a todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo tenía una obra que hacer y no podía reposar, ¿cierto?, hasta que todo estuviera acabado. Y usted sabe que hasta el día de hoy no podemos relajarnos, no podemos calmarnos, porque la palabra del Señor tiene que ser predicada por este medio, de manera presencial, quizás por un llamado telefónico, quizás cuando nos contactemos con alguien. Tenemos que, inclusive en nuestro trabajo, aprovechar de hablar de los grandes misterios y de la importancia de escuchar la palabra de Dios. El otro seguidor que está en esta historia, que está en la palabra de Dios, expresó su disposición a seguirle también, pero tenía una prioridad superior a seguir a Cristo. Él dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El problema básico se expresa en esta palabra, que hay contradicciones, porque el Señor le dice, primero, ¿sí?, él se puso como dando obediencia a lo que él decía. Él primero le dio importancia al yo antes que a Cristo. Por eso que ahí están estos dos ejemplos donde muchos tienen la disposición, quizás las ganas de seguir a Cristo, pero no es solamente con decirlo. Dicen por ahí que el Señor, nuestro Dios, y así yo confío, no premia las palabras ni las ideas, sino que las acciones. Amén. Jesús le respondió en este sentido: tu primer deber es seguirme y dejar que los muertos, cuando dice los muertos, estos muertos espirituales, ¿sí?, entierren a sus propios muertos, a los muertos físicos, ¿sí? Un inconverso puede hacer esta clase de trabajo, claramente, pero no un cristiano. No puede privilegiar las otras cosas que son vanas, que son perecederas, a lo que es eterno, que es la salvación. Existen cristianos, mis hermanos, que actúan como inconversos y no como creyentes. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios nos cubra con su sangre bendita, porque nosotros tenemos que ser creyentes, ¿sí? Y nuestro accionar, nuestros actos tienen que también revelar que a través de nuestros frutos nosotros seguimos a Cristo. Pero eso, mi hermano, esto da lo mejor de su vida. Uno podría decir que yo voy a dar lo mejor de mi vida, pero con condiciones. No podemos ponerle condiciones a nuestro Señor. Por eso es que es muy importante escuchar su palabra y entenderla y comprenderla. No hay que malgastar, ¿cierto?, las palabras, porque podemos decir muchas palabras, pero realmente en el accionar, en lo que realmente quiere nuestro Señor Jesucristo a través de su voluntad, estamos muy distantes o muy lejos. Bien, los pensamientos y el actuar fue lo que abandonó a Cristo, porque muchas veces el ser humano dice, piensa, pero está muy lejos de lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Antes de condenarlo, ¿sí?, porque no podemos ser tampoco jueces en este sentido, a estos dos supuestos seguidores, deberíamos ponernos, ¿cierto?, a prueba nosotros mismos. Aquí hay una historia que revela dos seguidores, a su manera, a su forma, donde el Señor les dejó claro muchas cosas. Sin embargo, nosotros también tenemos que hacernos la pregunta: ¿estamos siguiendo a Cristo? ¿Lo estamos siguiendo de manera correcta? Por eso, mi hermano, que seguir a Cristo, ¿qué significa? En los evangelios, el mandamiento de Jesús, de la palabra sígueme, aparece repetidamente en varios pasajes de la Biblia. En muchos casos, Jesús estaba llamando ¿a quién? A los hombres, ¿cierto?, que conformaron este discipulado. Aún los discípulos, mis hermanos, decidieron que seguir adelante, seguir a Jesús, era demasiado difícil. Lógico, porque se dieron cuenta que no era seguir a cualquier hombre. Amén. La noche que él fue arrestado, que usted lo sabe a través de la historia, cuando Jesús fue arrestado, cada uno de ellos, muchos de ellos desertaron. ¿Sí? Esa noche, cuando siguieron a Cristo, significó una posible detención y ejecución. ¿Sí? Ese era el costo de seguir a Cristo. En vez, mis hermanos, de poner en riesgo su propia vida, Pedro, usted sabe, que negó 3 veces a Jesús, diciendo que no lo conocía. Seguir a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. No en un porcentaje, no en una porción, sino que en todo sentido.
Si usted se fija, no es fácil seguir a Cristo, pero con la ayuda de Dios, usted y yo lo podemos hacer. Amén. Todo el mundo sigue algo. Cada uno de nosotros tiene una preferencia, tiene un gusto, tiene un interés. Muchos siguen a la familia, muchos siguen aquellas culturas populares, muchos siguen deseos, muchas veces egoístas, ¿sí? Y muchas veces para el mundo lo último está la decisión de creer en un Dios, de creer en Dios. Solo podemos seguir una cosa a la vez. Si usted empieza a seguir diferentes cosas, no va a poder. Por eso que es muy importante darle la prioridad, la importancia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es primero en su vida? ¿A quién usted ama antes que todo? Y esas son preguntas que están aclaradas y un cristiano debe saberlas. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y nos dé esa lucidez de entender su palabra. Seguir a Cristo, mis hermanos, verdaderamente significa que no seguimos algo más, sino que Jesús lo dijo en San Lucas capítulo 9, versículo 23, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que pese a todo lo que tengamos, pese a las dificultades, ¿cierto? Debemos, Señor, entregársela y seguir a Cristo. Porque con Él pasamos pena, pasamos aflicción, pasamos necesidad, pero de una manera muy feliz, porque nuestro corazón está lleno de gozo, porque lo tenemos a Él, al más importante. Amén. No existe tal cosa, mis hermanos, como un discípulo a media. El que es discípulo a media, el que es un seguidor a media, no es. Claramente no es. No es hijo de Dios, no merece ser hijo de Dios, porque Dios requiere, ¿cierto?, nuestra prioridad. Amén. Como lo demuestran los discípulos, nadie puede seguir a Cristo por el poder de su propia fuerza de voluntad. Si usted piensa que es capaz, ¿cierto?, pese a cualquier adversidad, seguir a Cristo solamente con sus propios medios, estamos equivocados, porque Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da las gracias, Dios es el que nos da el entendimiento. Por eso que pídale a Dios el estar cerca de Cristo, y Él le va a dar lucidez de cómo y qué significa estar con Cristo. Amén. Los fariseos estaban tratando de obedecer a Dios con sus propias fuerzas y claramente se equivocaron. Y el pueblo de Israel se ha equivocado y muchos se han equivocado, pero el Señor a través de su palabra nos explica claramente qué significa seguir a Cristo. Pongan mucha atención porque vamos a dar algunos detalles de qué significa seguir a Cristo. Amén. Jesús dio a sus discípulos el secreto: seguir fielmente a Cristo, ¿sí? Pero ellos entendieron de que no era una voluntad propia y personal, sino que había que escuchar palabra de Dios. Él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Amén. Las cosas espirituales, las que son eternas, no lo carnal, que es perecedero. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Los discípulos habían caminado con Jesús durante 3 años, aprendieron, observaron, fielmente con sus propias fuerzas. También, lógicamente, que uno tiene que poner su voluntad, pero toda la fuerza viene de Dios, de Cristo. Necesitaban un ayudante, y es por eso que Jesús prometió muchas veces que una vez que Él había ascendido al Padre, enviaría un ayudante a sus discípulos. ¿Cómo se llama ese gran ayudante cuando Jesús se fue con su Padre? El Espíritu Santo, que hasta el día de hoy está con usted, está a su lado, está dentro de usted, está en todo corazón que lo recibe, que le abre sus puertas, que se arrepiente y que sigue el camino verdadero que es Cristo nuestro Dios. Amén. De hecho, mis hermanos, les dijo que era por su bien que se iba para que el Espíritu Santo estuviera con ellos. El Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente. Usted lo tiene, está ahí. Por eso que el cristiano siente el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que le dice no. Es el Espíritu de Dios que le dice detente. Es el Espíritu de Dios que le dice haz esto. Así que hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Cuidado con lo que se escucha por acá.
Hay que escuchar al Espíritu de Dios. Y usted sabe, y sabe discernir lo bueno y lo malo, lo incorrecto y lo correcto. Que Dios nos ayude. Y Él tiene toda la voluntad de ayudarnos, y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Seguir a Cristo significa esforzarse por ser como Él. Uy, qué grande, pero no imposible. Acerquémonos a cómo Jesús era en esta tierra. Él siempre obedeció a su Padre. Y si Él siempre obedeció a su Padre y hoy está al lado, a su diestra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Por eso es que recuerde que el pecado, eso que es totalmente contrario a lo que estamos hablando, es toda desobediencia. Amén. Para seguir a Cristo debemos considerarlo como nuestro jefe. Él es nuestro jefe, Él es nuestro patrón, Él es el que da la orden. Y nosotros tenemos que acatar, ¿sí? Porque lo que Él dice está correcto. Es un patrón bueno, es un jefe que tiene toda la sabiduría, es un jefe que nos motiva, que nos apoya, nos ayuda. Amén. Si usted muchas veces agradece que un jefe en su ámbito laboral tiene condiciones muy favorables para usted, ¿cómo será nuestro Señor como jefe, como patrón? Así es que nuestro Señor quiere lo mejor para nosotros y nosotros también tenemos que dar lo mejor para Él. Amén. Para seguir a Cristo debemos considerarlo como, decíamos, como un jefe. Significa hacer que Jesús, Señor de nuestras vidas, Él es nuestro Señor, Señor de nuestra vida. No somos salvos por las cosas que nosotros hacemos para Cristo. No. Somos salvos porque Él lo ha hecho por nosotros. Mire qué lindo. No es lo que yo he hecho, sino lo que Él hizo por mí. ¿Y qué hizo Él por usted? ¿Qué es lo que hizo Él? Perdonó sus pecados. Se entregó en un madero de cruz para que usted y yo alcancemos salvación. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta palabra, mi Dios. Debido a su gracia bendita, queremos agradecer siempre y en todo. Por eso que hay que ser agradecido parte de nuestro Dios. Partamos nuestra oración reconociendo lo que Él es poderoso, que Él es maravilloso, y agradezcamos lo que el Señor nos da. Muchas veces nos convertimos en solamente pedir. Tenemos que agradecer primero. Si usted quiere pedir, tiene que primero agradecer. Y eso el Señor le llega como ese perfume agradable, donde reconoce que su Hijo es un hijo agradecido. Amén. Debido a su gracia bendita queremos siempre agradecer. Siempre, siempre y en todo. Todo esto, mi hermano, se logra cuando permitimos que el Espíritu Santo tenga el control completo en nuestras vidas. Por eso es que hay que abrirle la puerta. Hay que dejarle el primer espacio al Espíritu Santo. Nuestro Dios, a través de la Escritura, nos capacita de dones espirituales, nos consuela y nos guía. ¿Sí? Por eso que hablábamos que es el mejor jefe, entrenador, coach. Lo es todo, mis hermanos. Ahora, ponga mucha atención. ¿Qué significa seguir a Cristo? Nacer de nuevo. Mire qué importante, nacer de nuevo. Ser una nueva criatura. ¿Qué significa seguir a Cristo? Orar, estar en comunión con Dios. ¿Sí? En esa conversación donde lo contamos todo, donde sabemos que Él también lo sabe, pero también tenemos que decírselo. Amén. A Él, no a un hombre, a Él. Tenemos que escucharlo. Muchas veces no paramos de hablar y nos dejamos el espacio para que el Señor hable en nuestras vidas. Escuchar, entender, comprender su mensaje. Creer en Él, no en otras cosas, en Él. Solo en Él, crea en Él. Es el camino directo a la salvación. No hay otro camino. Amén. ¿Qué significa seguir a Cristo? Obedecerlo. No desobedecer, obedecerlo. ¿Qué significa seguir a Cristo, mis hermanos? Amarlo. Por sobre todas las cosas. ¿A quién usted ama? ¿A quién ama primero usted? ¿En quién cree? ¿A quién obedece? Amén. Toda esa reflexión uno tiene que hacerse para saber si sigue a Cristo. Seguir a Cristo significa compartirlo. No sea egoísta. No se lo guarde para usted. También háblele de Jesús. Hable de nuestro Señor a los demás. Amén. Servirle. Si Él nos sirvió primero, tenemos que servirle. Amén. Estar dispuesto, mis hermanos,
a sufrir por Él, por la causa de Él. Hay muchas historias, desde la primitiva iglesia hasta el día de hoy, personas que son seguidas por la causa de Cristo. Pero bendito el hombre que es seguido por la causa de Cristo y se mantiene firme, obediente a nuestro Señor. Seguir a Cristo, mis hermanos, significa aplicar la verdad, lo que usted ha aprendido a través de su palabra. Vivir en Jesús, caminar al lado de Él, no con otras personas, sino que con Él. Que esta palabra, mis hermanos, que el Señor nos dice en este momento, que nos orienta, usted la atesora en su mente, en su corazón, porque es palabra bendita, porque nos da detalle de qué significa seguir a Cristo. Hágase la pregunta, ¿sirve seguir a Cristo? ¿O está dudoso? ¿O quiere seguir por otro lado, por otro camino? Mis hermanos, si quiere estar en una plena comunión con Dios, debe seguir a Cristo. Amén. Que esta palabra, como decíamos, haga bien en nuestro corazón, que la podamos atesorar y que también saquemos provecho de que es importante estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Para mi Dios, que es tan bendito y lleno de misericordia, le doy toda la honra y toda la gloria. Amén. Oremos por su palabra bendita. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno. Gracias, mi Señor, porque tú nos has hablado en nuestras vidas. Nos das ejemplos y detalles concretos de qué significa seguirte. Debemos estar siempre al lado tuyo. Tú, Señor, eres lo máximo. Tú, Señor, eres nuestro mejor acompañante. Eres el mejor amigo. Eres el mejor abogado. Eres el mejor médico, mi Dios. No nos conviene estar fuera y lejos de ti. Agradecemos, Señor, tu mensaje, tu palabra, y que haga vida en nuestro corazón. Porque tú te lo mereces, toda la honra y toda la gloria es para ti. Oración que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, vamos a orar por los enfermos y vamos a pedir algo que todo hijo de Dios necesita, que es su plena y bendita bendición. ¿Quiere ser bendecido? ¿Sí? ¿Quiere tener una linda semana, un buen fin de semana? Bendición del Señor va a recibir, si lo cree de corazón. Amén. Oremos. Amantísimo Señor, estamos, Señor, en esta oportunidad orando por tus hijos. Quizás hasta por el prójimo, donde muchos están resentidos de salud, Señor. Aparte que tenemos, Señor, esta pandemia en el mundo, en el país, te pedimos, Señor, que tú la quites, que tú la saques, Señor, que tú la elimines, Señor. Y toda dolencia, todo malestar que pueda tener, Señor, tu hijo, en su casa, en un hospital, en alguna clínica, en cualquier lugar donde necesite sanidad, llegue tu sangre bendita, Señor, y pueda restaurarlo, lo pueda sanar, tanto en el alma, en el espíritu, Señor. Quita toda molestia, toda dolencia. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que piden la oración, para que la sanidad llegue y sea plena. También, Señor, agradecemos, mi Dios, esta gran oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, y lo necesitamos, tu bendición. Sabemos, mi Dios, que tú eres el único que bendice. Sabemos, Señor, que tú eres el único que da gracia, das misericordia, nos das voluntad, nos das, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Te pido, Señor, una oración muy especial por nuestro obispo, por nuestra pastora, por toda su familia, Señor. Dale sabiduría, Señor, dale gracia, Señor, dale inteligencia para que puedan gobernar y administrar esta iglesia. Agradecemos, Señor, porque tenemos muy buenos pastores, una muy buena enseñanza, una muy buena doctrina. Petición que te lo pedimos, Señor, bendición que la necesitamos, y lo hacemos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les guarde y les bendiga. Quiero
incomparable.